La llamada que partió el silencio. Eran las 6:37 de la mañana cuando el teléfono de Omar García Harfuch sonó con una urgencia que solo quienes han visto la muerte de cerca pueden reconocer. Al otro lado de la línea, la voz del comandante de Reynosa temblaba. «Los encontramos, jefe. Los 5 músicos del grupo fugitivo están muertos, calcinados». Esa frase congeló el aire de la oficina. Durante 4 días, Harfuch había sostenido la esperanza de encontrarlos con vida, aferrado a la rutina de las búsquedas, a la lógica fría de los procedimientos. Pero esa llamada rompía toda posibilidad de consuelo. Lo que hasta entonces era una desaparición, se transformaba en uno de los episodios más oscuros que su carrera había enfrentado. Las primeras luces del día apenas tocaban las ventanas de la comandancia cuando comenzaron a llegar los informes preliminares. Coordenadas, fotografías aéreas, registros de llamadas. El panorama era brutal. Los cuerpos estaban irreconocibles, reducidos a sombras carbonizadas, entre restos de instrumentos musicales derretidos. La escena era más que un crimen, era un mensaje. En ese instante, Harfuch comprendió que no se trataba de un caso aislado, era la firma del terror, una advertencia dirigida no solo a la policía, sino a todo un país que había normalizado la violencia hasta convertirla en ruido de fondo. Los artistas, los que daban voz al pueblo, habían sido usados como instrumento de miedo. Mientras el sol subía sobre Tamaulipas, las primeras versiones comenzaron a circular. Un concierto privado, una contratación falsa, un número telefónico sin registro y una camioneta que nunca regresó. En los barrios, la noticia se esparcía como pólvora. 5 músicos desaparecidos, 5 vidas arrancadas en un territorio donde el silencio manda. Harfuch, con la mirada fija en el mapa digital del norte del país, ordenó activar la operación ECOS. Su objetivo no era solo capturar culpables, sino entender la estructura que había permitido semejante atrocidad. «Esto no fue improvisado», dijo. «Fue un mensaje y alguien lo permitió». En los minutos siguientes, decenas de agentes federales comenzaron a desplegarse. Las coordenadas marcaban un punto entre campos abandonados y caminos rurales donde el Cártel del Golfo imponía sus reglas con sangre. No era la primera vez que un grupo musical desaparecía. No sería la última si el mensaje quedaba impune. Pero había algo distinto esta vez. El simbolismo. La música regional mexicana, convertida en territorio de guerra. Las canciones que narraban al pueblo ahora eran castigadas por el crimen que pretendía dominarlo. Cada nota se había vuelto sospechosa, cada acorde, una provocación. Esa mañana, mientras la prensa buscaba declaraciones, Harfuch permaneció en silencio. No por indiferencia, sino por estrategia. Sabía que cada palabra podía alterar el equilibrio entre la verdad y la venganza. Primero los hechos, luego las voces, murmuró mientras cerraba la carpeta del caso. Afuera, las sirenas seguían sonando. La historia que estaba por contarse no era solo la de un crimen atroz, era la radiografía de un país donde la cultura, la política y el miedo bailan al mismo ritmo. Un ritmo que Harfuch estaba decidido a romper. La trampa. El expediente del caso comenzó a armarse pieza por pieza. Todo apuntaba a una llamada, una simple llamada. El domingo 25 de mayo, los 5 músicos del grupo fugitivo habían recibido una contratación de último momento, una presentación privada en la colonia Riberas de Rancho Grande, en Reynosa. Pagaban bien, decían, y sería una fiesta familiar. Nadie imaginó que estaban aceptando una invitación a su muerte. Las familias los vieron salir al atardecer con sus instrumentos en la parte trasera de una camioneta blanca. Bromeaban, hablaban de regresar antes de medianoche, de comprar ropa nueva con el dinero extra. Eran hombres comunes, trabajadores, artistas que hacían de la música un refugio. Pero al otro lado de la línea, quien los contrató no buscaba un concierto, buscaba un sacrificio. Omar García Harfuch revisó los registros telefónicos una y otra vez. La llamada provenía de un número vinculado a un sicario conocido como El Quemador. Su apodo no era casualidad, lo usaba porque se aseguraba de que no quedaran rastros. Los músicos habían sido elegidos, no al azar, sino por estrategia. El grupo fugitivo había comenzado a ganar popularidad en la región. Sus canciones sonaban en bares, radios locales y fiestas. Eran jóvenes, con talento y, lo más peligroso,
eran libres. Habían tocado sin permiso en territorio controlado por una facción del Cártel del Golfo. En ese mundo, la fama no se tolera sin tributo. La investigación de Harfuch reveló que la llamada fue parte de una operación premeditada con precisión militar. Los criminales habían preparado un sitio falso para la supuesta fiesta. Habían bloqueado las salidas y coordinado los vehículos que interceptarían la camioneta. Todo estaba planeado para que nadie escapara. El silencio de la noche se rompió a las 7:43 de la noche, cuando uno de los músicos envió el último mensaje a su esposa. «Ya llegamos, amor, parece buena gente». Ese texto sería la última prueba de vida. A los pocos minutos, todos los teléfonos fueron apagados. No hubo gritos grabados ni rastros en carretera, solo la nada. Cuando las familias despertaron al día siguiente, la ausencia fue el primer aviso. Llamadas sin respuesta, mensajes sin doble paloma. Las horas se convirtieron en angustia, la angustia en certeza. Al mediodía del lunes, los 5 fueron reportados como desaparecidos. La maquinaria burocrática de las denuncias comenzó su lento andar, mientras el tiempo, el enemigo invisible de toda investigación, empezaba a cerrarse sobre ellos. Harfuch sabía que cada minuto contaba. Reunió a su equipo de inteligencia y trazó un mapa de las últimas coordenadas de los teléfonos. El patrón era claro. Todos habían sido interceptados en el mismo punto. Un triángulo de muerte controlado por el crimen organizado. Las primeras patrullas llegaron a la zona esa misma tarde. Solo encontraron restos de fogatas, huellas de neumáticos y el eco de la música que nunca se tocó. El infierno había comenzado. Las primeras 48 horas después de una desaparición son las más decisivas, y Omar García Harfuch lo sabía mejor que nadie. El reloj era un enemigo implacable. Cada minuto que pasaba sin una pista reducía las posibilidades de encontrarlos con vida. Pero Harfuch no estaba dispuesto a rendirse ante las estadísticas. Había enfrentado al crimen organizado antes, pero este caso tenía un tono distinto. No era una operación de drogas ni una disputa territorial común. Era un ataque directo a la cultura, un crimen con mensaje. La colonia Riberas de Rancho Grande, donde los músicos fueron vistos por última vez, era un barrio de calles polvorientas y casas de concreto sin pintar. Un territorio donde el miedo era ley. Los vecinos sabían cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Las patrullas que recorrieron el área el lunes no hallaron nada. Ni el vehículo de los músicos, ni rastros de instrumentos, ni huellas de neumáticos. Solo un silencio pesado, como si el suelo mismo escondiera la verdad. Al anochecer, Harfuch decidió desplegar drones de reconocimiento. Desde el aire, el mapa mostraba claros de tierra seca y caminos secundarios que se perdían entre matorrales. Zonas perfectas para ocultar algo o a alguien. Los analistas de su equipo marcaron 3 puntos de calor detectados en las imágenes térmicas. Uno de ellos, a 30 kilómetros de Reynosa, mostraba signos de actividad reciente. Residuos de fuego, vehículos abandonados, terreno removido. Mientras los equipos se preparaban para ingresar, las familias de los músicos aguardaban en la comandancia. Madres, esposas, hermanos, todos con los rostros marcados por la mezcla de esperanza y resignación. Ellos solo tocaban música, repetía una madre con la voz quebrada, aferrando el sombrero de su hijo como si fuera un escudo contra la verdad que se avecinaba. A medianoche, los agentes encontraron el primer rastro tangible. Fragmentos de metal derretido, un pedazo de guitarra y lo que parecía una cadena calcinada. La escena olía a gasolina y a desesperanza. «Esto no fue un accidente», murmuró Harfuch. «Esto fue una ejecución». El terreno fue acordonado, pero el hallazgo despertó algo más que horror. Era la confirmación de que la línea entre lo criminal y lo simbólico se había desvanecido. Los músicos no habían sido asesinados por azar, sino para dejar una marca. El fuego había sido su verdugo y su mensaje. El martes por la mañana, mientras los medios comenzaban a especular, Harfuch convocó a una reunión de emergencia. Los análisis preliminares indicaban que la zona había sido utilizada anteriormente por el cártel para desaparecer enemigos, testigos, incluso familias enteras. Ahora, la misma tierra guardaba los restos de hombres cuya única arma era una canción. Los periodistas aguardaban fuera del cuartel exigiendo declaraciones, pero Harfuch no habló. Sabía que en ese punto, cualquier palabra mal dicha podía ser utilizada por el mismo sistema que alimentaba el miedo.
En su lugar, ordenó silencio absoluto. Primero, verdad, después, ruido, dijo a su equipo. En los pasillos del poder, la noticia ya había llegado. Gobernadores, secretarios, portavoces, todos querían saber cómo respondería el hombre que enfrentaba al crimen con más determinación que discurso. Lo que no sabían era que Harfuch estaba por descubrir algo mucho más grande que una ejecución. Una red invisible que convertía la música en territorio de guerra. El martes 27 de mayo amaneció con un aire espeso, como si el calor de Tamaulipas hubiera decidido volverse cómplice del crimen. A las 6 en punto, el convoy encabezado por Omar García Harfuch avanzó por caminos rurales hacia un punto marcado en el mapa por un informante. Un hombre, apodado El Flaco, detenido días antes, había hablado. Lo hizo por miedo, no por remordimiento. Ahí los quemaron, patrón. Ahí quedó todo. El silencio dentro del vehículo era absoluto. Solo el sonido del motor y el zumbido de los helicópteros acompañaban al grupo de investigadores. Nadie quería imaginar lo que encontrarían. Pero Harfuch ya lo sabía. Su experiencia le había enseñado a leer los gestos del terror incluso antes de verlos. El terreno era árido, cubierto de maleza y tierra carbonizada. A los pocos metros, el olor a combustible y carne quemada confirmó lo que temían. El fuego había hecho su trabajo con precisión inhumana. Entre montones de ceniza y metal fundido, se asomaban los restos de una batería, una trompeta derretida, un acordeón irreconocible. Eran ellos, dijo uno de los agentes en voz baja. Nadie respondió. La escena fue acordonada de inmediato. Los peritos comenzaron su labor bajo un sol que no perdonaba. Fotografías, muestras, fragmentos óseos. Cada pieza del horror debía documentarse. El olor era insoportable, pero Harfuch no se movió. Miraba los restos como quien observa un mensaje cifrado en fuego. «Esto no es solo un asesinato», murmuró. «Es una declaración de poder». Las primeras pericias confirmaron lo impensable. Los cuerpos habían sido ejecutados antes de ser incinerados, probablemente con armas de alto calibre. Más de 30 casquillos fueron encontrados de distintos calibres, lo que indicaba la participación de varios sicarios. Era un ritual de dominio, una ceremonia del miedo. Los restos se encontraban en una pila deliberadamente organizada, alimentada con gasolina industrial. Los análisis químicos posteriores revelarían que los combustibles usados no estaban disponibles en el comercio regular, lo que implicaba conexiones con proveedores especializados. El Cártel del Golfo no solo mataba, operaba como una empresa del terror. Mientras los forenses trabajaban, Harfuch caminó entre los restos sin decir palabra. En su mente se repetía una idea. No basta con detenerlos. Hay que desmantelar su red. Sabía que el crimen no terminaba en ese terreno, que detrás de los ejecutores había manos limpias, trajes caros y teléfonos encriptados. Horas más tarde, cuando el informe preliminar llegó a su oficina, la magnitud del horror se hizo evidente. Las quemaduras eran totales. No había manera de identificar a las víctimas sin análisis de ADN. Solo los instrumentos y el patrón del fuego confirmaban su identidad. El cártel había elegido el fuego porque borra, porque humilla, porque manda un mensaje. Así mueren los que no piden permiso. El hallazgo sacudió a todo el país. Los medios interrumpieron su programación. Las redes sociales estallaron con indignación, pero en Reynosa la gente bajó la voz. Nadie quería hablar. El miedo había vuelto a ganar terreno. Esa noche, Harfuch convocó a su equipo. La misión cambiaba de rumbo. Ya no buscaban sobrevivientes, ahora buscaban justicia. Y él sabía que en México, la justicia también puede ser un campo de batalla. El martes 27 de mayo amaneció con un aire espeso, como si el calor de Tamaulipas hubiera decidido volverse cómplice del crimen. A las 6 en punto, el convoy encabezado por Omar García Harfuch avanzó por caminos rurales hacia un punto marcado en el mapa por un informante. Un hombre apodado El Flaco, detenido días antes, había hablado. Lo hizo por miedo, no por remordimiento. Ahí los quemaron, patrón, ahí quedó todo. El silencio dentro del vehículo era absoluto. Solo el sonido del motor y el zumbido de los helicópteros acompañaban al grupo de investigadores. Nadie quería imaginar lo que encontrarían, pero Harfuch ya lo sabía. Su experiencia le había enseñado a leer los gestos del terror incluso antes de verlos. El terreno era árido, cubierto de maleza y tierra carbonizada. A los pocos metros, el olor a combustible y carne quemada confirmó lo que temían.
El fuego había hecho su trabajo con precisión inhumana. Entre montones de ceniza y metal fundido se asomaban los restos de una batería, una trompeta derretida, un acordeón irreconocible. Eran ellos, dijo uno de los agentes en voz baja. Nadie respondió. La escena fue acordonada de inmediato. Los peritos comenzaron su labor bajo un sol que no perdonaba. Fotografías, muestras, fragmentos óseos. Cada pieza del horror debía documentarse. El olor era insoportable, pero Harfuch no se movió. Miraba los restos como quien observa un mensaje cifrado en fuego. «Esto no es solo un asesinato», murmuró. «Es una declaración de poder». Las primeras pericias confirmaron lo impensable. Los cuerpos habían sido ejecutados antes de ser incinerados, probablemente con armas de alto calibre. Más de 30 casquillos fueron encontrados de distintos calibres, lo que indicaba la participación de varios sicarios. Era un ritual de dominio, una ceremonia del miedo. Los restos se encontraban en una pila deliberadamente organizada, alimentada con gasolina industrial. Los análisis químicos posteriores revelarían que los combustibles usados no estaban disponibles en el comercio regular, lo que implicaba conexiones con proveedores especializados. El Cártel del Golfo no solo mataba, operaba como una empresa del terror. Mientras los forenses trabajaban, Harfuch caminó entre los restos, sin decir palabra. En su mente se repetía una idea. No basta con detenerlos. Hay que desmantelar su red. Sabía que el crimen no terminaba en ese terreno, que detrás de los ejecutores había manos limpias, trajes caros y teléfonos encriptados. Horas más tarde, cuando el informe preliminar llegó a su oficina, la magnitud del horror se hizo evidente. Las quemaduras eran totales. No había manera de identificar a las víctimas sin análisis de ADN. Solo los instrumentos y el patrón del fuego confirmaban su identidad. El cártel había elegido el fuego porque borra, porque humilla, porque manda un mensaje. Así mueren los que no piden permiso. El hallazgo sacudió a todo el país. Los medios interrumpieron su programación. Las redes sociales estallaron con indignación, pero en Reynosa la gente bajó la voz. Nadie quería hablar. El miedo había vuelto a ganar terreno. Esa noche, Harfuch convocó a su equipo. La misión cambiaba de rumbo. Ya no buscaban sobrevivientes. Ahora buscaban justicia, y él sabía que en México la justicia también puede ser un campo de batalla. La noche del 29 de mayo, Omar García Harfuch reunió a su equipo en una sala sin ventanas, iluminada solo por el reflejo azul de los monitores. En el mapa digital frente a ellos, 3 puntos rojos marcaban las guaridas del Cártel del Golfo en Reynosa. Cada uno estaba vinculado a un responsable directo del asesinato del grupo fugitivo. «Entramos al amanecer», dijo Harfuch con voz firme. «Ninguno sale caminando si levanta un arma». El operativo fue bautizado Tierra Ardiente, un nombre elegido con intención. Si el cártel había usado el fuego como mensaje, ahora el Estado respondería con la misma intensidad, pero con la ley como llama. A las 4 de la mañana, más de 200 elementos federales y estatales avanzaron en columnas silenciosas por las calles polvorientas de Reynosa. Los drones sobrevolaban los techos mientras unidades tácticas cercaban las rutas de escape. El aire era denso, cargado de tensión. Harfuch, desde la unidad de comando, observaba cada movimiento a través de una pantalla dividida en múltiples cámaras. «Foco en el comandante Fuego», ordenó. El primer enfrentamiento estalló minutos después. Una camioneta blindada salió disparada desde una bodega, abriendo fuego contra el convoy. El estruendo de las armas resonó por todo el sector. Durante 30 minutos, las balas y el polvo se mezclaron con el eco de sirenas. El caos parecía total, pero cada unidad seguía el plan al pie de la letra. Cuando el humo se disipó, 4 sicarios estaban abatidos. Entre los capturados, uno confesó bajo presión lo que todos esperaban escuchar. «Fuego está en el almacén del kilómetro 21». Esa información bastó. Harfuch ordenó el despliegue inmediato. El operativo avanzó con precisión quirúrgica. Los agentes irrumpieron en el almacén, donde encontraron armas largas, bidones de combustible y grabaciones de video. Y en una habitación blindada, sentado frente a una mesa de acero, estaba él, el comandante Fuego. No opuso resistencia, solo sonrió cuando lo esposaron. «Creí que nunca vendrías», murmuró. La captura fue transmitida en tiempo real al centro de mando. Los agentes aplaudieron, pero Harfuch no sonrió. Sabía que atrapar a Fuego era solo el principio. «Detener al verdugo no apaga el incendio», dijo con calma.
Horas más tarde, mientras la noticia dominaba los titulares nacionales, Harfuch caminaba entre los restos del arsenal incautado: fusiles Barrett, lanzagranadas, radios encriptados y una caja metálica con discos duros. Dentro, los investigadores encontraron algo que cambiaría todo: una lista con más de 50 nombres de artistas, técnicos y promotores marcados como objetivos potenciales. El cártel había convertido la música en una lista negra. Esa noche, frente a su equipo exhausto, Harfuch hizo una promesa: ningún músico más morirá por cantar, no mientras yo respire. Y así, en el silencio posterior al operativo, mientras el sol nacía sobre una Reynosa herida, comenzó la parte más peligrosa: desmantelar la red invisible que mantenía vivo al monstruo. El amanecer del 1 de junio encontró a Reynosa envuelta en un silencio distinto. No era el silencio del miedo, sino el de una ciudad que respiraba después de haber gritado por demasiado tiempo. El operativo Tierra Ardiente había desmantelado una parte del monstruo, pero la herida seguía abierta. Omar García Harfuch, con el rostro cansado y los ojos marcados por noches sin dormir, miraba los informes finales sobre su escritorio. Los responsables estaban bajo custodia, los cómplices identificados, y el país entero seguía el caso con una mezcla de rabia y esperanza. Afuera, los medios transmitían en vivo. Las imágenes del homenaje al grupo fugitivo se proyectaban en todas las pantallas. 5 guitarras vacías reposaban sobre un escenario cubierto de flores blancas. Miles de personas cantaban una última canción. Era la voz del pueblo, la que ni el fuego pudo apagar. Harfuch asistió al homenaje sin escoltas visibles. Caminó entre la multitud con respeto y sin discursos. Solo observó. Sabía que en esos rostros había más que dolor. Había determinación. La gente no solo lloraba a los músicos, sino al país que se negaba a acostumbrarse a la barbarie. Días después, el gobierno anunció una nueva legislación: la Ley Fugitivo, destinada a proteger a artistas que trabajaran en zonas de riesgo y a castigar con penas máximas los crímenes contra expresiones culturales. Por primera vez, la cultura y la seguridad se unían bajo una misma causa. El arte era declarado patrimonio que debía protegerse, no por romanticismo, sino por supervivencia. En un comunicado breve, Harfuch lo resumió todo con una frase que se volvería símbolo: quemaron sus cuerpos, pero no su voz, y mientras haya alguien que cante, el miedo no ganará. Esa frase recorrió el país pintada en murales, en carteles, en redes sociales. Las comunidades que antes temían organizar conciertos comenzaron a hacerlo otra vez, esta vez con protección policial. Los músicos volvieron a las calles, los jóvenes retomaron los instrumentos. La música regresó a los pueblos que el narco había intentado silenciar. Años después, en el mismo lugar donde se hallaron los cuerpos, se levantó un pequeño monumento: 5 figuras de bronce sosteniendo instrumentos que miran hacia el cielo. Una placa en su base dice: aquí terminó el miedo y comenzó la memoria. Esa mañana, Harfuch volvió al sitio en silencio. El viento movía la hierba nueva que crecía sobre la tierra ennegrecida. Miró el horizonte y pensó que, aunque la guerra contra el crimen no termina nunca, hay victorias que no se miden en arrestos, sino en almas que deciden volver a cantar. Y en esa calma frágil, entre el eco de una guitarra imaginaria, comprendió que el verdadero poder no estaba en el fuego, sino en quienes se atreven a encender de nuevo la luz. Fin.